Ahora, ahora, no puedo. ¿Por qué? Nos lo perdimos. ¿Cuándo? Justo ahora. ¿Cuándo será ahora? Pronto. ¿Recuerdas a Rick Moranis? Si no, fue la voz de la comedia en los 80 y 90, protagonizando clásicos como Cariño, Encogí a los niños. Incluso estrellas como Ryan Reynolds y Chris Evans lo consideran una leyenda de la comedia. Pero algo ocurrió que le hizo alejarse de los focos, y todos nos preguntamos, ¿volveremos a ver a Rick alguna vez? Adivinen qué, ha vuelto, y su vida actual te dejará sin palabras. Vida temprana. Rick Moranis nació el 18 de abril de 1953 en Toronto, Canadá, donde creció con sus padres en un cariñoso hogar judío. Su madre es de ascendencia judía polaca y sus abuelos paternos, Jacob y Lena Moranis, eran inmigrantes judíos rusos que se establecieron inicialmente en Filadelfia antes de trasladarse a Canadá. Criado en un gran vecindario, Rick estuvo expuesto a diversas culturas, música y estilos de vida que conformaron su sentido del humor y su perspectiva vital únicos. Desde pequeño, los padres de Rick fomentaron su interés por la comedia. Su padre le entretenía con divertidas historias de leyendas de la comedia como Jackie Gleason y Sid Caesar, que le inculcaron un profundo amor por el humor. Pero eso no es todo. Su madre fue su primera defensora. Sus pequeñas bromas le parecían interesantes y siempre animó sus aspiraciones cómicas. Desde muy joven, Rick encontró consuelo en hacer reír a los demás. A menudo utilizaba el humor para levantar el ánimo cuando se sentía deprimido. A Rick también se le daba muy bien hacer chistes rápidos, y normalmente sacaba sus ideas de la gente interesante de su barrio. Su participación en el teatro local potenció aún más su talento cómico, lo que le permitió descubrir su verdadera pasión. Damas y caballeros, Rick Moranis. Rick estudió en el Instituto Sir Sandford Fleming, donde se cruzó con Geddy Lee, que más tarde alcanzaría la fama como músico de renombre. En una entrevista reciente con AV Club, Geddy reflexionó sobre su historia común. Rick Moranis y yo fuimos juntos al colegio cuando éramos muy pequeños. Durante unos 6 años seguidos estuvimos en la misma clase. También mencionó cómo su vínculo de la infancia resurgió más tarde, cuando formó equipo con Rick y Dave para el programa de Bob y Doug McKenzie. Geddy prestó su voz a su icónico single Take Off y compartió cómo surgió todo, diciendo: «Querían hacer este tipo de canción pop y naturalmente pensaron en mí, lo cual fue agradable». Es genial cómo esas conexiones de la infancia pueden volver más tarde en la vida, ¿verdad? En otra entrevista, le preguntaron a Rick Moranis por su amigo de la infancia, Geddy Lee, y esto es lo que dijo. Geddy Lee y yo fuimos a la misma escuela primaria. Se mudó cuando aún éramos pequeños, pero le recuerdo como a todos mis amigos de entonces. Cuando se le preguntó por la reunión y por formar equipo con Geddy Lee en el programa de Bob y Doug McKenzie, dijo: «Cuando hicimos que Geddy cantara la voz principal del primer single, fue la primera vez que le veía desde que éramos niños y la primera vez que tuvo un éxito enorme». Rick continuó mencionando cómo se había encontrado con Geddy un par de veces después de eso, y cada vez él había reconocido el éxito de su single. En palabras de Rick: «Le he visto posteriormente varias veces y siempre me dice, es el único disco número 1 que he tenido». Ya en la escuela, tanto Rick como Geddy compartían la pasión por la interpretación, probando con entusiasmo diferentes papeles. La participación activa de Rick en el club de teatro le granjeó admiración y aplausos, y esto avivó su deseo de seguir una carrera en el mundo del espectáculo. Después del instituto, Rick estudió arte en la Universidad de York, pero incluso mientras estudiaba, no podía dejar de hacer lo que le gustaba. En una entrevista con IGN Film Force, Rick reveló que ganaba $5 la hora mientras estaba a punto de terminar la carrera de letras en la Universidad de York. Por aquel entonces, trabajaba en una emisora de rock. A pesar de la carga de trabajo, Rick expresó su confianza en su capacidad para gestionar tanto el trabajo como los estudios. Dijo: «Sabía cómo hacerlo y sabía que podía hacer los deberes y leer mientras». Comienzos profesionales y ascenso a la fama. Rick comenzó su carrera en la radio como operador en una emisora media en el instituto, ganando $3 la hora. En una entrevista, dijo: «Empecé en la radio como operador girando discos y añadiendo anuncios y llevando el registro y todo ese tipo de cosas, y luego me metieron en antena. Trabajó en CHFI y CHFI-FM en Toronto, y finalmente pasó a CHUM, una emisora de rock. En CHUM trabajó como operador, y de vez en cuando escribía contenidos para los locutores, aunque no recibía crédito ni compensación por ello. Con el tiempo, el director del programa le ofreció un puesto en antena y empezó a presentar el programa nocturno. Siempre que estaba en antena, Rick no se limitaba a poner música en la radio. También hacía reír a la gente con sus divertidos chistes.
Su voz especial y su estilo divertido gustaron a mucha gente, por lo que se hizo muy popular en la radio. Recuerda una experiencia memorable en la que un oyente pidió Stairway to Heaven. La persona ya tenía la canción sonando, pero admitió que quería escucharla en la radio en lugar de tocarla él mismo. Rick dijo: «Me imaginé que la verdadera razón por la que no quería escucharla de su disco en casa era que tenía miedo de perdérsela siempre en la radio». Tras un tiempo en la radio pública en la CBC, Rick volvió a la radio comercial y trabajó en una emisora de FM en la franja de la tarde. A lo largo de su carrera, Rick trabajó en varios formatos, entre ellos la media, la clásica y el rock. Señala que la transición de la radio AM a la FM supuso un cambio importante en el sector, ya que la FM se convirtió en el formato más popular. Las experiencias de Rick en la radio le prepararon para sus futuras aventuras en la comedia y la escritura. Mientras hacía ruido en la radio, Rick también empezó a hacer monólogos en varios clubes y locales de Toronto. Pensaba en verduras infravaloradas como la remolacha, la ate. Fue durante esta época cuando se cruzó con su colega cómico Dave Thomas, y su colaboración se convirtió en un trampolín para elevar su carrera. Su química cómica se afianzó y preparó el terreno para futuras colaboraciones que se convertirían en legendarias. La habilidad cómica y el talento interpretativo de Rick empezaron a granjearle el reconocimiento mundial, con un aluvión de premios y nominaciones. En 1976 tuvo su gran momento en el emblemático programa de televisión Second City Television, SCTV, que selló su estatus de estrella de la comedia. Rick no formaba parte de la troupe de Second City, pero su talento le valió un papel en el programa. Recomendado por Dave Thomas, se convirtió en el único miembro del reparto que no formaba parte de la troupe cómica de Second City. A lo largo de la serie, Rick demostró su flexibilidad y su genio cómico interpretando a personajes memorables como el alocado DJ Jerry Todd y el llamativo secretario Guy Caballero. Mientras tanto, las plataformas de streaming no dejaban de recibir actualizaciones y comentarios sobre la serie. SCTV se emitió de 1976 a 1981, con el primer episodio el 21 de septiembre de 1976 y un total de 78 episodios producidos. Recibió 15 nominaciones a los Emmy, a menudo con muchos episodios compitiendo entre sí. El episodio Moral Majority ganó un premio Emmy en 1982 por redacción para un programa de variedades o musical, seguido de Sweeps Week, que obtuvo el mismo galardón en 1983. En 2002, SCTV fue incluido en el Paseo de la Fama de Canadá. A lo largo de los años, los devotos fans han mantenido ocupadas las plataformas proporcionando constantemente nuevas críticas. Recientemente, en IMDb, un usuario se deshizo en elogios hacia Rick Moranis, proclamando: «Me encanta Rick Moranis, es soberbio». Con tanta confianza, coronaron SCTV como la serie más divertida de todos los tiempos. Pero los elogios no acabaron ahí. Incluso en la actualidad, el público sigue encontrando el programa extremadamente divertido. Otro usuario añadió: «Era un programa muy divertido y lo sigue siendo». Sin embargo, fue la colaboración de Rick con Dave Thomas en el álbum cómico Great White North en 1981, lo que le creó definitivamente un lugar en la historia de la comedia. Pero, ¿qué sabemos de Bob y Doug McKenzie de Great White North? Bob y Doug son personajes interpretados por los actores Rick Moranis y Dave Thomas. Se crearon para burlarse de las normas de la televisión canadiense, pero acabaron siendo muy populares en Canadá y Estados Unidos. Bob y Doug son dos hermanos que no son inteligentes y a los que les gusta beber cerveza. Suelen llevar ropa de invierno, como grandes abrigos y sombreros, y utilizan jerga canadiense como y joser para bromear entre ellos. Hablan de diferentes aspectos de la vida y la cultura canadienses de forma divertida. El 24 de marzo de 2020 se inauguró una estatua de Bob y Doug McKenzie en Edmonton, Alberta, donde se rodó la serie de televisión a principios de la década de 1980. La estatua muestra a los dos hermanos sentados en un banco, tomando una cerveza juntos, y fue erigida cerca del estadio Rogers Place. ¿Qué mejor manera de rendir homenaje a estos personajes tan queridos y a su papel en la cultura pop canadiense? Great White North fue publicado en 1981 por Anthem Records en Canadá y distribuido en Estados Unidos por Mercury Records. El álbum alcanzó un éxito notable, con más de 1 millón de copias vendidas en Norteamérica y 350.000 solo en Canadá. Este extraordinario rendimiento le valió una certificación de triple platino por parte de la Asociación Canadiense de la Industria Discográfica.
Tras su debut, el 12 de diciembre de 1981, Great White North entró en las listas de álbumes canadienses de RPM en un impresionante puesto número 3. Rápidamente ascendió a la tercera posición. Rápidamente ascendió al primer puesto la semana siguiente, manteniendo su reinado hasta el 23 de enero de 1982. RPM reconoció su impacto situándolo en el número 40 de los álbumes publicados en Canadá en 1981. Pero eso no fue todo. En 1982, el álbum de comedia fue anunciado como número 8 en la prestigiosa lista de álbumes Billboard 200 estadounidense. ¿Recuerdas el icónico tema Take Off de Geddy Lee, del que hablamos antes? Pues bien, causó sensación y alcanzó su punto álgido en el número 16 de la lista Billboard 100 de singles. En marzo de 1982, Take Off superó en 5 puestos al aclamado éxito estadounidense de Rush New World Man, a pesar de que se publicó un año más tarde. Take Off también se aseguró el puesto 14 en la lista Cashbox y alcanzó el número 5 en la emisora WLS-AM de Chicago. Además, dominó las listas CHUM de Canadá, donde fue número 1 durante 2 semanas consecutivas. Así que, ahora sabemos por qué Geddy siempre le dice a Rick: «Es el único disco número 1 que he tenido». Y por supuesto, Great White North recibió premios y nominaciones. En 1982 ganó el premio Juno al álbum de comedia del año y, al año siguiente, fue nominado al premio Grammy al mejor álbum de comedia. La popularidad del álbum lanzó a Rick a la fama, abriéndole las puertas a muchas oportunidades, tanto en la televisión como en el cine. Recibió su primer premio en 1982 como ganador del Primetime Emmy a la escritura sobresaliente en un programa de variedades o música. Rick y Dave habían cautivado al público a nivel mundial, y su base de fans quería una secuela. En 1983, Rick y Dave llevaron a Bob y Doug McKenzie a la gran pantalla con Strange Brew. Esta vez, la serie trataba de los mangantes más famosos de Canadá, Bob y Doug McKenzie, que consiguen trabajo en la fábrica de cerveza Elsinore solo para descubrir que algo va mal en sus operaciones. Y como era de esperar, la película fue un éxito comercial, recaudando $8,5 millones en taquilla con un presupuesto de $4 millones. También obtuvo buenas calificaciones, con un 76% de aprobación en Rotten Tomatoes y una nota media de 6,70/10 en IMDb. Las críticas de los espectadores también estuvieron llenas de comentarios divertidos. Janet Maslin escribió en su crítica para The New York Times: «Cualquiera que sienta predilección por el humor de los Mackenzie tiene sin duda afición por la cerveza». Strange Brew recibió el premio Special Winner Golden Reel en 1984. En 2023, se clasificó como una de las 23 mejores películas cómicas canadienses de la historia, lo que le valió un premio de Barry Hertz de The Globe and Mail. Después de Strange Brew, los fans siguieron pidiendo otra secuela. Sin embargo, no se estrenó ninguna. Pero, ¿qué podría haber pasado? En una entrevista de 2012 con IGN, Dave Thomas reveló que él y Rick habían escrito el guión para una secuela de Strange Brew titulada Homebrew, pero no hubo financiación. Dave dijo: «Por desgracia, la financiación de la película se vino abajo poco antes de que comenzara el rodaje». Y añadió: «Financié la mayor parte de la preproducción y acabé perdiendo $750,000. No solo no me pagaron, sino que perdí dinero con ella». En 1984, Rick interpretó a Louis Tully en la exitosa película Los Cazafantasmas, la de más éxito de todas las que ha protagonizado. ¿Crees que hace demasiado calor para Brie? Luis, me voy a casa. No te vayas todavía. Escucha, tal vez si empezamos a bailar otras personas se unan. De acuerdo, no te muevas. Solo tengo que abrir la puerta. Cazafantasmas fue galardonada con 2 Oscar y ganó 8 premios de 9 nominaciones. La película sigue a 3 parapsicólogos que pierden la financiación de su universidad y deciden poner en marcha un servicio especial de eliminación de fantasmas en la ciudad de Nueva York. La película fue alabada por su mezcla de comedia, acción y terror, y la actuación de Rick también fue muy elogiada. Recaudó $282,2 millones en su estreno inicial, convirtiéndose en la segunda película más taquillera de 1984 en Estados Unidos y Canadá, y en la comedia más taquillera de la época. Permaneció en el número 1 durante 7 semanas y fue una de las 4 películas que recaudaron más de $100 millones ese año. Además, la emblemática canción Cazafantasmas de Ray Parker Jr. alcanzó el número 1 en las listas musicales. Tras otros estrenos en salas, la recaudación total de la película ascendió a unos $295,2 millones, lo que la convirtió en una de las comedias de mayor éxito de los años 80. En reconocimiento a su importancia cultural, la Biblioteca del Congreso incluyó Cazafantasmas en el Registro Cinematográfico Nacional en 2015.
5 años después, Rick regresó como Louis Tully en Cazafantasmas Down Low. Sin embargo, la secuela no tuvo tanto éxito, y los planes para otra secuela se detuvieron en 2014 tras el fallecimiento de un miembro del reparto. En 1987, Rick interpretó a Dark Helmet en la película de aventuras de ciencia ficción Spaceballs. Dark Helmet es un villano tonto con un gran casco que se burla de Darth Vader de la película Star Wars. En las entrevistas, Rick solía bromear sobre su papel de Dark Helmet cada vez que hablaba de Spaceballs. En una entrevista con The Hollywood Reporter, Rick mencionó que el casco que llevaba casco oscuro durante la producción era mucho más grande de lo que se mostraba. Rick dijo: "En el guión original, la descripción del personaje era que todo el traje era un casco gigantesco. Luego se redujo a solo una versión exagerada del casco de Darth Vader. No puedo respirar con esta cosa". También reveló que uno de los mejores chistes de Spaceball fue improvisado. Rick dijo que la escena en la que Casco Oscuro juega con una muñeca erótica, "Tu casco es tan grande", no estaba en el guión, y se le ocurrió sobre la marcha. Recuerda que ese día no se encontraba bien, posiblemente con fiebre, pero aún así consiguió improvisar la frase. También elogia la actuación de George en la escena, diciendo: "Su actuación hace la película". George Weiner protagonizó el papel del coronel Sanders en Spaceballs y era el compañero de Rick en el comando. Rick explicó que la intensidad de George le permitió ser mejor en su interpretación mientras llevaba el característico traje. Rick también reveló que la famosa frase "estoy rodeado de gilipollas" se consideraba radical para una película para mayores de edad en aquella época. La película Spaceballs tuvo un presupuesto de $22,7 millones y recaudó $38.119.483 en Estados Unidos. Solo en su fin de semana de estreno se recaudó una cantidad estimada de $6.613.837. Spaceballs ganó el premio a la peor película en los Stinkers Bad Movie Awards de 1987. A pesar de recibir críticas negativas de muchos críticos, la película tiene actualmente una calificación de 7,10 en IMDb. ¿Cómo? Bueno, parece que fue un gran éxito entre los fans que disfrutaron de su visión humorística de la ciencia ficción y de la franquicia Star Wars. En 1989, Rick interpretó a Wayne Szalinski en la comedia familiar Cariño, he encogido a los niños. No fue el primer elegido para encarnar a Wayne Szalinski. En realidad, Chevy Chase era la primera opción para el papel. El guión se había escrito pensando en Chase, dada su popularidad por National Lampoon's Vacation. Sin embargo, Chase ya estaba comprometido con el rodaje de National Lampoon's Christmas Vacation y no pudo aceptar el papel. Como resultado, el papel de Wayne Szalinski recayó finalmente en Rick Moranis. Wayne Szalinski es un personaje memorable y uno de los papeles más notables de Rick. Szalinski es un científico loco que inventa una máquina encogedora que tiene tendencia a funcionar mal, haciendo que vuelen cosas por los aires en lugar de encogerlas. ¿Estás intentando decirme, ¿lo hiciste? ¿Que funciona? ¿La máquina funciona? ¿Lo saben los niños? Pues sí, los niños lo saben. Es genial. No es tan genial. ¿Por qué? Encogí a los niños. ¿Qué? Y a los niños Thompson también. Son así de grandes. Están en el patio trasero. La película fue un sorprendente éxito de taquilla, recaudando $222 millones en todo el mundo, equivalentes a $545,67 millones en 2023. Mantuvo el récord de la película de acción real más taquillera de Disney durante 5 años y ocupó el 7º puesto en la taquilla mundial de 1989. Cariño, he encogido a los niños recibió 2 premios y 10 nominaciones, incluido un prestigioso premio BAFTA. El éxito de la película llevó a la producción de 2 secuelas, empezando por Cariño, he encogido a los niños, en 1992, así como una serie de televisión y varias atracciones de parques temáticos. Durante su estreno, también se proyectó en los cines un cortometraje de animación titulado Tommy Trouble, con Roger Rabbit como protagonista. A lo largo de las décadas de 1980 y 1990, Rick siguió impresionando al público con sus grandes interpretaciones en varias películas de éxito. Su transición entre papeles y géneros fue perfecta. Rick recibió su segundo premio en 1990 por su destacada actuación en Parenthood. La película recibió 4 premios y 14 nominaciones, incluidas 2 candidaturas al Oscar. Gracias a su éxito y popularidad, Rick recibió el premio de la comedia americana al actor secundario más divertido en una película. En la actualidad, el ascenso a la fama de Rick ha sido mundialmente celebrado por su colección de 3 premios y 5 nominaciones. Vida personal y alejamiento de Hollywood. Rick Moranis ha vivido momentos felices y tristes en su vida, y estas experiencias han moldeado sus decisiones y prioridades de formas que van mucho más allá de sus papeles como actor.
En 1986, Rick se casó con Ann Belsky, diseñadora de vestuario, y juntos formaron una familia, dando la bienvenida a 2 niños a sus vidas, un hijo y una hija. Su vida familiar estuvo llena de felicidad, pero tuvieron que enfrentarse a muchos retos. Lamentablemente, Ann enfermó de cáncer de mama, una batalla que libró con valentía, pero a la que finalmente se rindió en febrero de 1991. La pérdida de su esposa cambió por completo su vida, obligándole a tomar una decisión crucial entre su carrera y el bienestar de sus hijos. En una elección poco frecuente y encomiable, Rick optó por dar prioridad a su familia por encima de todo. «Me tomé un descanso, que se convirtió en un descanso más largo», declaró a The Hollywood Reporter. «A la gente le pasan cosas todo el tiempo, y la gente hace ajustes, cambia de carrera, se muda a otra ciudad. En realidad, eso es todo lo que hice». En este mundo en el que la fama y la fortuna tienen prioridad, su decisión de dar prioridad a sus hijos fue un testimonio de sus grandes valores y su carácter. Rick tuvo que cuidar de sus hijos él solo, una tarea difícil que puso a prueba su fortaleza en muchos aspectos. Ha hablado abiertamente de los numerosos retos a los que se enfrentó, desde la lucha por equilibrar el trabajo y las responsabilidades paternas, hasta hacer frente al trauma emocional que supuso perder a su mujer. «Trabajaba con gente muy interesante, gente maravillosa», afirma. «Luego pasé de eso a estar en casa con un par de niños pequeños, que es un estilo de vida muy diferente, pero era importante para mí». En entrevistas, ha expresado su satisfacción por su decisión de alejarse de la industria del entretenimiento. Al reflexionar sobre su experiencia, subraya que su elección fue clara y sin dudas. Habla abiertamente de la alegría que le produjo estar presente para sus hijos mientras crecían, y afirma que su ruptura estuvo impulsada por el amor más que por la decepción. «No me arrepiento en absoluto. Mi vida es maravillosa», afirma. A pesar de las perspectivas de Hollywood, dijo que se sentía obligado a proporcionar a sus hijos un entorno estable y enriquecedor. La decisión de Rick Moranis de dar prioridad a su familia sobre su carrera fue muy aplaudida, tanto por los fans como por la crítica. En Reddit, un fan resumió la admiración por su elección diciendo: «He aquí por qué amo a Rick Moranis. Hizo algunas de mis películas favoritas, como Cazafantasmas, La pequeña tienda de los horrores y Calles de fuego». A continuación, el fan alabó la dedicación de Rick a su familia, añadiendo: «El tipo estaba viviendo el sueño de mucha gente, pero cuando su familia le necesitaba, él estaba allí». El alejamiento de Rick de las apariciones en pantalla fue un proceso gradual más que una decisión deliberada. «No fue una decisión formal», afirma. Empezó por rechazar un proyecto cinematográfico que le habría obligado a estar fuera de casa durante el curso escolar, y en su lugar se centró en otras actividades creativas. Mantuvo una exitosa carrera como guionista y doblador que incluyó la voz del personaje de Rot en la película de animación de Disney Hermano Oso, 2003, que recaudó $250 millones en todo el mundo. «Tuve la suerte de poder seguir ganándome la vida escribiendo y haciendo doblajes en Manhattan», afirma. En 2005, publicó un álbum musical cómico titulado The Agoraphobic Cowboy, que le valió una nominación al Grammy al Mejor Álbum de Comedia al año siguiente. También prestó su voz a la secuela, Brother Bear 2, que se estrenó en 2006. Además, publicó otro álbum de comedia, My Mother's Brisket, en 2013, y escribió divertidos artículos de opinión para The New York Times. Muchos fans y medios de comunicación buscan ansiosamente noticias sobre su bienestar y el de sus hijos. Como resultado, las preguntas sobre su vida y su familia se han convertido en un tema recurrente en los medios de comunicación. Cuando Rick sale de su apartamento, los neoyorquinos suelen reconocerle por la calle. Sus admiradores suelen acercarse a él para contarle lo mucho que les gusta su trabajo y preguntarle por qué ya no se hacen películas como las que él protagonizaba. Rick cree que su interés por las películas antiguas proviene de una época diferente del cine, que tenía normas específicas y límites de buen gusto. «La gente es muy amable cuando me ve. Me preguntan, ¿por qué ya no se hacen películas como las de antes? Creo que echan de menos una época en la que las películas no utilizaban palabras malsonantes, chistes tontos y contenidos ofensivos». El 1 de octubre de 2020, Rick caminaba por la calle 70 oeste de Nueva York cuando alguien le agredió. Sufrió heridas leves en la cabeza, la espalda y la cadera. El incidente fue denunciado al Departamento de Policía de Nueva York, NYPD, que hizo públicas las imágenes de seguridad de la agresión. Pero antes, la NYPD ofreció una recompensa de $2.500 por información que condujera a la detención del sospechoso. Un mes después, el 14 de noviembre, Marquis Ventura fue detenido en Nueva York.
Según la Fiscalía de Manhattan, Ventura admitió haber atacado a Rick en Central Park West en octubre de 2020 y se le impuso una pena de 2 años. Los fans estaban conmocionados y furiosos por el ataque, incluida la estrella de Marvel Chris Evans, que tuiteó diciendo: «Me hierve la sangre. Encontrad a este hombre. A Rick Moranis no se le toca». En respuesta a la noticia del ataque, Ryan Reynolds también tuiteó, diciendo: «Debería haber sabido no someter a Rick al año 2020. Me alegra saber que está bien». Más tarde, un portavoz de Rick Moranis informó al público sobre su estado de salud, afirmando: «Está bien, pero agradecido por los pensamientos y buenos deseos de todos». Tras casi 2 décadas alejado de los focos, Rick ha comenzado a hacer su regreso a la interpretación, para entusiasmo tanto de los fans como de los conocedores de la industria. Regreso a la actuación y proyectos recientes. En los últimos años, Rick ha empezado a volver a la actuación a medida que sus hijos se han ido independizando. Una de las primeras señales del regreso de Rick se produjo en 2013 con el lanzamiento de My Mother's Brisket and Other Love Songs. El álbum se inspiró en su regreso a su fe y cultura, judías después de haber estado involucrado en el mundo del espectáculo secular durante mucho tiempo. Empezó a escribir canciones que reflejaban esta nueva perspectiva sin el estrés de preocuparse por ser demasiado judío que tenía en su carrera anterior. Esta vez, como iba a grabar este disco yo solo, podía decir: «Al diablo con eso». También dijo que quería compartir su trabajo con su madre mientras viviera. Le dijo: «Aquí hay un gran componente de venganza, y esto no me sirve de nada después de tu muerte. Tengo que sacar esto mientras estés viva». En 2015, Rick rechazó una invitación para hacer un cameo en el reboot de Cazafantasmas. La producción del reboot de Cazafantasmas, de Paul Feig, llevó a anunciar cameos de varios miembros del reparto de la película original de 1984 y su secuela de 1989. Varios miembros del reparto, entre ellos Dan Aykroyd, Bill Murray, Ernie Hudson, Sigourney Weaver y Annie Potts, fueron confirmados para aparecer en la nueva película. Sin embargo, no se mencionó a Rick Moranis, lo que provocó una reacción en las redes sociales. En respuesta, Rick concedió una rara entrevista a The Hollywood Reporter, en la que confirmó que el equipo de producción se había puesto en contacto con él, pero que finalmente declinó su oferta. «Les deseo lo mejor. Espero que sea estupendo. Pero para mí no tiene sentido. ¿Por qué iba a rodar solo un día algo que hice hace 30 años?» También explicó que no le interesaba retomar papeles del pasado sin una razón de peso. Sin embargo, afirmó que estaba dispuesto a aceptar un papel si encontraba el proyecto adecuado. En declaraciones a The Hollywood Reporter, dijo: «Todavía recibo alguna que otra pregunta sobre un papel en el cine o la televisión, y en cuanto aparezca uno que despierte mi interés, probablemente lo haga. Pero Cazafantasmas no me atraía». En 2018, Rick tuvo un gran momento cuando volvió a interpretar a Dark Helmet en la serie de televisión The Goldbergs. Aunque interpretó un papel de voz, representa una gran señal de que Rick ha vuelto a la industria del entretenimiento, teniendo en cuenta que su última aparición en pantalla fue en 2007. Adam Goldberg, creador de The Goldbergs, es un gran admirador del trabajo de Rick Moranis, en particular de su papel de Dark Helmet en la película cómica de 1987, Spaceballs. Dijo a Screen Crush: «Creo sinceramente que Rick Moranis hizo la interpretación cómica más infravalorada y brillante de cualquier película de los 80 como Dark Helmet». Goldberg siempre quiso que Rick retomara el papel en su programa y está encantado de haberlo hecho realidad por fin. Además, declaró: «Como beneficio adicional, tal vez esto incluso haga que Spaceballs vuelva a estar en la conversación y pueda conseguir mi sueño de ayudar a hacer una secuela». En 2020, Rick apareció en un divertido anuncio para Mint Mobile, junto a Ryan Reynolds. Reynolds dejó caer el anuncio en línea en su cuenta de Twitter. Decía en su pie de foto: «A Mint Mobile lanza ilimitado por solo $30 y trae de vuelta a Rick Moranis». El comercial bromeaba acerca de que Rick estuvo alejado del ojo público por mucho tiempo, y esto hizo que los fans se alegraran y emocionaran de verlo de nuevo. Para presentarlo, hemos traído a un actor del que todos hemos estado demasiado tiempo sin ver, Rick Moranis. Así que, ¿qué queréis que os diga? Cortado a «Solo soy un gran fan». La mayor confirmación del regreso de Rick a la actuación llegó con el anuncio de su papel en una nueva película titulada Shrunk. La película es un remake del querido clásico de Disney, Cariño, encogí a los niños, con Rick interpretando de nuevo a Wayne Szalinski. Josh Gad asume el papel del hijo de Szalinski, previamente interpretado por Robert Oliveri en las películas de 1989 y 1992. En 2020, Josh Gad compartió en Twitter su emoción por la incorporación de Rick Moranis al proyecto. Escribió:
Decir que es un sueño hecho realidad, volver a ver a Rick Moranis en la gran pantalla, es el eufemismo de la década. Gad afirmó además que ser testigo del regreso de Rick a uno de sus papeles más icónicos es un honor increíble. «Bienvenido de nuevo, héroe», dijo. «Gracias por vernos. Si has disfrutado viendo este vídeo, haz clic en uno de los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver más contenidos similares.